Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. Gracias como siempre decimos a todos los que difunden nuestra programación, todos los que nos acompañan, todos los que nos colaboran, gracias de verdad y esperamos poder contar con muchos más, porque estamos en una época nada fácil para todos los que transmitimos la verdad y especialmente canales como el nuestro, ¿no? Entonces la colaboración de todos ustedes hablando con unos colegas es muy importante, la colaboración de ustedes es importante para que podamos seguir en este trayecto de la verdad y llevando información tan verídica, tan valiosa para todos ustedes. Quiero comentarles que seguimos nuestra programación a través de nuestra página web www.canaltelev1.com y las redes sociales que acompañan debajo de este programa, que lo va a poder seguir a través de nuestra página y otras plataformas. Como siempre, ponemos nuestro programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que nos guíe, nos ilumine, nos proteja, especialmente nos muestre esa luz al final del camino, que es el bien, la verdad y la belleza, que es como luchamos todos permanentemente. Tema de hoy, vamos a comenzar con lo que tiene que ver la música, ¿no? Algo que no es tan frecuente, que casi nos estamos olvidando, que queda como una cuestión del pasado y que tiene que ver en un presente porque nos comunica, ¿no es cierto?, con el espíritu, nos comunica con el alma, nos comunica con Dios, ¿no? Nos eleva, como tanto lo que es la música sacra, ¿no? La música gregoriana, podemos decir el canto gregoriano, las misas que se solían hacer tridentianas. Vamos a escuchar este pequeño fragmento y después vamos sobre nuestro invitado. Bueno, preciosa la música sin duda. Vamos a ahora invitar, ¿no?, a conversar con nuestro invitado, que es un licenciado en música, es pianista, organista, docente en el Conservatorio de Música de la Universidad de Talca, en la séptima región. Tiene un apostolado, que es justamente tocar el órgano en misas, ¿no?, especialmente en música sacra, en las antiguas misas tridentinas. También pertenece, o por lo menos es de la séptima región del Maule, a 200 kilómetros de Santiago de Chile. Para mí es un gusto compartir el programa con Marcelo Bravo Villarroel. Gracias, licenciado, por estar con nosotros aquí en Contracara. Muchas gracias, don Juan Manuel, un gusto y agradecido por su invitación también. Pero tenemos un gran amigo en común que es Ángelo Ginejarpa, así que a través de él agradezco, por supuesto, su intervención y poder dar, ¿no es cierto?, con un valioso profesional como usted para poder tocar, ¿no?, estos temas tan importantes que tienen que ver con la música sacra, ¿no? Quiero que me cuente primero, obviamente como músico y pianista, ¿la música sacra fue una atracción desde el inicio que usted está en sus primeros pasos ¿no?, transitando por la música, o es un tema que fue desarrollándose con el tiempo? A ver, yo personalmente decidí estudiar piano
me enamoré de la música docta y no era católico, había sido bautizado, había recibido la primera comunión, pero tuve una conversión muy fuerte y la misa tridentina iluminó bastante mi alma y un sacerdote me invitó a ser organista. Entonces, así comencé con ese apostolado, ¿no? O sea que ya era católico de nacimiento, bautizado y obviamente tomó la primera comunión. Después, Exacto. la lejanía que suele ocurrir, ¿no es cierto?, en determinadas edades, ¿no? Y volver de vuelta es ya milagroso, ya depende de otras circunstancias. Marcelo, el tema este de, obviamente, la música y que te atrajo y participás, ¿no?, como organista en misas, ¿cómo definirías música sacra? Oh. Bueno, la música sacra es música construida, compuesta especialmente para adorar a Dios, para glorificar a Dios, para la gloria de Dios. Ahora, si bien es cierto, dentro de la música sacra existe la música que es litúrgica, que está especialmente compuesta para la liturgia, valga la redundancia, y tiene que tener ciertas características, a su vez sencillez, pero a su vez una belleza que permita a los fieles eh, elevar su espíritu y poder rezar en la misa, concentrarse en el culto. Pero también tenemos otro género de música sacra que si bien tiene textos litúrgicos y bíblicos, formas musicales como la misma misa que contiene el Kyrie, el Gloria, el Credo, el Sanctus, el Agnus Dei, pero que no están construidas, no están compuestas para la liturgia. Y ahí tenemos compositores como Beethoven, por ejemplo, su Misa Solemnis, Mozart, entre otros. Y claro, esos autores fueron, digamos, los principales, los que dieron los primeros pasos, llamémoslo siglo XVIII, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, 18 o 19, sí. 19. Y bueno, dan ellos los primeros pasos, digamos, como para transitar por este tipo de música. Ya había algo antes, después, ¿cómo lo definiría? Sí, bueno, la columna vertebral de la música occidental es el canto gregoriano. Eh, para hacer un pequeño resumen, bueno, el canto gregoriano proviene de antes de Cristo, es no como canto gregoriano tal, con ese nombre, ¿no? Pero sí de la sinagoga judía. Eh, un ejemplo, lo más antiguo que existe, se canta aún en la misa tridentina cuando el sacerdote canta el Evangelio, por ejemplo, que son tonos rectos, que no tienen mucha variación melódica. Esos tonos vienen de la antigüedad, de los antiguos judíos. Ahora los cristianos lo tomaron y comenzaron a perfeccionarlo, a mejorarlo en los monasterios. Y el Papa Gregorio, San Gregorio, lo oficializó en la Iglesia Católica. Posteriormente, en la Edad Media comenzó a nacer la polifonía y con el Renacimiento se compuso música de estilo polifónico, tanto misas como motetes. Puedo explicar después lo que es un motete. Eh, pero estaba todo basado en textos bíblicos también, ¿no? Y la Santa Sede en esa época aceptó que se tocase esa música. Entonces, tiene unos orígenes más antiguos. Ahora, claro, como usted dijo, los precursores de la música sacra, en cierta forma que no es litúrgica, que es de concierto, fueron los románticos y los clásicos, como Beethoven, Mozart, y un poco antes, incluso yo diría con Bach, con la misa en si menor, por ejemplo. Y cuando, bueno, obviamente cuando usted dice que los hebreos en la sinagoga se tocaba ese tipo de música, ayer justamente escuchaba algo de un fragmento en un convento que justamente mencionaba ese, que lo tocaban para, ¿no es cierto?, pedirle al Altísimo la conversión de los judíos o la aceptación del Mesías, ¿no? Pero en este caso, cuando lo toma el Papa Gregorio, ahí es donde la denominan, la rebautizan como gregoriana. Exacto, ahí queda como el canto gregoriano, con ese, digamos,
eh, con ese título, ¿no? Eh, Ahora, es interesante porque el canto gregoriano eleva mucho el espíritu. Hoy en día existe una especie de leyenda negra contra el latín, el canto gregoriano. Entonces, hay testimonios de conversión muy bonitos. Por ejemplo, San Agustín, cuando fue a una misa de San Ambrosio en Milán, escuchó ese canto. En esa época ya se cantaba y sintió una fuerte consolación espiritual, hasta lloró y sintió belleza, sintió, se le abrió su corazón a la gracia. Eh, Hoy en día, para contar anécdotas, por ejemplo, cuesta mucho introducir el canto gregoriano en la liturgia que se celebra en casi todas las parroquias, no sordo, ¿no? Que, por ejemplo, un sacerdote una vez le ofrecí y me dijo nada del latín y se molestó mucho conmigo porque le ofrecí solamente una antífona mariana, el Salve Regina. Entonces, cuesta bastante, ¿no? Y no se molestó, ¿por qué? Porque está más adaptado a la música ya moderna, como es el caso del bombo, la guitarra, etcétera, Exacto, que exacto. en realidad, Lamentablemente, claro. claro, entretiene más que elevar el espíritu, ¿no? Elevar, ¿no? El poder orar, rezar, ¿no es cierto? En sintonía también con la música, ¿no? Ese fondo musical que era característico de las misas religiosas, católicas particularmente. Después, con el Concilio Vaticano, creo que eso ya empieza a readaptarse a los formalismos de cada país y bueno, ya introducen también la música. ¿Tiene que ver con eso? La música obviamente. Sí, bueno, puedo remontarme un poco antes, ¿no? Que el canto gregoriano ha tenido diferentes etapas de decadencia. En el siglo XV, XVI aproximadamente, eh, hubo una decadencia del canto gregoriano también por la música polifónica, que es muy bella, ¿no? Bellísima esa música, pero pasó a tener un lugar predominante en la liturgia. Posteriormente, en el siglo XIX, con la música de concierto, se tocaba la liturgia, se tocaban muchas obras de ese tipo, entonces pasaba que los fieles salían más que nada con la sensación de haber ido a un concierto y se distraían mucho de música que es bellísima, ¿no? Que es muy linda, pero que distrae por su pomposidad, ¿no? Y el Papa San Pío X quiso recuperar el canto gregoriano con un motu propio que en 1903 desarrolló y hizo una reforma donde, claro, su principal objetivo, como dije, fue recuperar el canto gregoriano. El Concilio Vaticano II, en cierta forma, eh, en su documento Sacrosanctum Concilium, en la parte de música sagrada, eh, dice textualmente, cito en el artículo 54, procúrese, sin embargo, que los fieles sean capaces también de recitar o cantar juntos en latín las partes del ordinario de la misa que les corresponde. El problema es que abre la puerta, como usted dijo, a cantos de los pueblos. Entonces, eso hizo que entrara el folclore, el folclore, ¿no? El género folclórico se canta en Hispanoamérica mucho, música con guitarra y que no es música litúrgica, sino que es música profana, ¿sí? Aparte es una música que, bueno, que ya las misas de hoy es como que no dan descanso, inclusive después de la comunión, en el momento de, ¿no? de estar mucho más compenetrado en la oración, después de haber comulgado en algunos tramos de la misa. Bueno, tenemos esta constante música, ¿no es cierto?, que impide la concentración, que justamente hablabas en relación a la liturgia de la música, el fondo ese musical que no tiene que tener canto, sino tiene que haber esa música de paz que permite a uno concentrarse en la oración, ¿no? Por lo menos en lo que uno ha recibido después de la comunión, ha recibido la comunión, bueno, cuánta concentración tiene que haber en la oración en base a eso, y esa música colabora, ayuda, nos sumerge,
¿no es cierto?, en poder concentrarnos en eso. Cuando usted, Marcelo, ve, bueno, propone, debe haber pocas iglesias, especialmente usted manifestó que está más en la misa tridentina de Sí, San Pío sí. X. En otras parroquias, iglesias, se lo invita como también para también ejecutar música gregoriana o música sacra, o es algo más vedado, como dijo en algún momento, que algún padre, algún párroco no le parecía agradable. Sí, bueno, hay un sacerdote bastante cerca de Santiago, ¿no? Que está en Rancagua, una ciudad que está a unos 100 kilómetros al sur de Santiago. Y él me invita muchas veces a que yo le acompañe la misa y que toque algunas piezas, la misa tridentina. Eh, y él la celebra, ¿no? Es un sacerdote diocesano. Con mucho gusto yo voy y, bueno, le ayudo. Eh, pero es bastante difícil acceder, ¿no? Al clero hoy en día para introducir el órgano, el canto gregoriano. Me pasó una anécdota una vez con una religiosa que me invitó a una misa. Yo trabajaba en ese lugar, ¿no? Era una institución educativa y ella me pidió que tocara la guitarra en misa, sabiendo que yo soy organista. Y yo le dije, lamentablemente no puedo hacer eso. Le dije, no puedo tocar la guitarra en misa. Me lo insistió, me dijo, ¿por qué? Yo le dije, es porque yo no soy favorable al uso de la guitarra en la misa, nada más. Y lo que me doy cuenta que había un órgano a 5 metros mío, un teclado con sonido de órgano, pero servía. Tenían toda la disposición. Ella me dio la excusa de que no habían órganos, que no habían instrumentos, que la guitarra le gusta todo y más entretenido, ¿no? Entonces cuesta mucho acceder y introducir la música tradicional católica en las parroquias. Hay bueno, con relación a lo que dice, hay un interés hoy en día religioso, especialmente de las parroquias, de tener un grupo joven, ¿no? Yo creo que en Argentina, no todas, pero en las ciudades, por lo menos una misa del domingo lleva música de órgano, música sacra. Tal vez no sacra de los viejos compositores, tal vez más moderno, pero bueno, dentro del margen de las décadas del 60, 70, ¿no? Ese tipo de música. Ahora, creen, o por lo menos hay una tendencia de que la música sacra ahuyenta a la juventud, y el espíritu de la Iglesia, después del Concilio II, era, por supuesto, atraer más a la juventud, no sé por qué, porque hasta ese momento las misas, las iglesias, la actividad religiosa era muy próspera, ¿no es cierto? Se movía mucho, había mucha actividad. La iglesia cumplía un rol muy importante a nivel, en todo nivel, ¿no? Orfanatos, hospitales, asilos de ancianos, en fin, hay todavía leprosarios, hay una actividad enorme, enorme a nivel mundial, y especialmente en nuestros países, con diferentes congregaciones, los salesianos, los dominicos, los franciscanos, en fin. Así que tenemos cuerda, ¿no es cierto?, digamos, de un rol religioso involucrado en la sociedad. Pero bueno, en algún momento el concilio propone, o se va torciendo, y empieza la música folclórica o la música autóctona de cada país, no sé si folclórica. Por lo pronto el folclore es un poquito más decente que cualquier otro tipo de música. Pero también es verdad, es una música que no tiene el espíritu elevativo que tiene la música sacra. Y en eso, ¿cuál es la resultante? Es decir, cuando le dicen, no, toque la guitarra, usted prefiere, ¿qué es lo que usted percibe entre esas dos músicas? Obviamente, en lo que estamos viendo hoy en día, por ejemplo. ¿Atrae más a los chicos? ¿No atrae a los chicos? Hay una tendencia que a los viejos les cuesta todavía adaptarse a este tipo de música. Tiene un ritmo que abandona la sacralidad. ¿Cómo conjugaría, cómo definiría eso? Sí,
Principalmente, primero, con respecto a la diferencia entre estas dos músicas, ¿no? Eh, la música sacra, como dije en un principio, es música para glorificar a Dios. El problema está que la diferencia principal está en que la música profana, que es música, digamos, del mundo, ¿no? Que no está mal, por el contrario, es bueno escuchar, como usted dijo, folclore, que es muy bueno para cuando uno hace una fiesta, algo, o bailar con buena música, ¿no? Eh, Cada música en su contexto. El problema es que es música que no está construida para el contexto litúrgico. Entonces pasa mucho que la gente puede aplaudir o bailar. Acá en Chile se da mucho que el rasgueo de las guitarras incluso es muy folclórico. A eso me refería con música de estilo folclórico, ¿no? El raqueo. Entonces ese raqueo hace que la gente se mueva, que haya un espectáculo más que... Es como una fiesta, ¿no? Como una fiesta. Entonces, yo, por ejemplo, acá tengo la experiencia de en los coros donde he tocado el órgano, la mayoría de los que cantan son gente muy joven y los que asisten a esa misa, la antigua misa, ¿no? La vieja misa, es gente, hay muchos jóvenes que les gusta. Tuve la experiencia de tocar el órgano acá en Talca un par de veces en una parroquia donde un sacerdote está muy interesado en el órgano y en el gregoriano, en misa nueva, no sordo, ¿no? En la misa, eh, y él quedó muy contento y la gente que escuchó la música me dijo que le gustó mucho, que se sintió muy elevada, muy contenta, ¿no? Con el espíritu elevado, con una alegría sana, ¿no? Una alegría de paz, ¿no? Una alegría para aplaudir o bailar, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que diferencia estos dos tipos de música, la liturgia, ¿no? No, y vemos que ya la música reemplaza hasta las letras, ¿no es cierto?, de la liturgia, especialmente cuando nosotros rezamos, ¿no es cierto?, Así es, sí. acompañando la misa y que ya ese rezo se reemplaza por música. Vamos a ir a un pequeño corte. Me gustaría, por supuesto, que toquemos un poco los acordes en esto, si hay nueva música gregoriana, si solamente uno tiene solamente a los viejos maestros, si hay nuevos maestros, ¿no es cierto?, en este tipo de música, y indagar un poquito más en el tema musical y, por supuesto, después en el cierre vamos a ir tirando algunas opiniones frente a lo que también estamos viendo hoy, ¿no? Vamos a un pequeño corte, Marcelo. Volvemos Perfecto. enseguida con Marcelo Bravo Villarroel, organista, pianista, licenciado en música, bueno, que nos cuenta un poco música gregoriana. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas de Samuel Cruz. Extracto de acompañamiento de órgano de la misa de Ángelis. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con Marcelo Bravo Villarruel, desde la séptima región de Maule, en Chile, a 200 kilómetros de Santiago, licenciado en música. Marcelo, había quedado medio en el bloque anterior, si dentro de la música gregoriana hay, ¿cuál es digamos, en un momento nos dijiste, vamos a hablar un poco de la tonalidad, del tono, del ritmo musical, etcétera, ¿no?, que se utiliza, y después también saber si de los viejos, ¿no?, que son clásicos, hay nuevos, también clásicos, pero no copiando y siguiendo los antiguos autores, como Beethoven, Bach, Mozart, etcétera. Sí, sí. Bueno, principalmente la característica del canto gregoriano es que al ser un canto llano, ¿no?, de una voz, y no tiene cambios de ritmo muy exagerados, ¿no? Es un canto muy tranquilo, digamos, templado, ¿no? Templado. Y eso hace que eleve el alma de las personas. De alguna manera tiene otro estilo que no es tonal, no es una armonía moderna, ¿no? No es la armonía que surgió en el Renacimiento, sino que es una armonía modal, antigua. Entonces eso también genera cierto misticismo, ¿no? Un efecto místico en el oyente, en el fiel. Con respecto a nueva música, ¿no? Existe nueva música religiosa o sacra, hay varios compositores. Ahora, generalmente, lo que se está haciendo son trabajos de restauración. Por ejemplo, yo tuve un maestro, Luis González Catalán,
que falleció, organista, ¿no? Que fue un gran organista chileno, y él dedicó su vida a promover el canto gregoriano, las parroquias, el órgano también tuvo muchos discípulos, y principalmente un trabajo de restauración. El problema está que la mayoría de los compositores eh, académicos, ¿no? Doctos, se enfocan en la música contemporánea, en la disonancia, en crear nuevas formas o nuevos modelos de escritura, y no se enfocan en la belleza. Entonces, son muy pocos los que están creando música sacra. Eh, Hay, pero no son muchos. Hay sí, obviamente no deben ser muchos, ya que la música sacra de alguna manera está yendo en declive, porque si cada vez es menos, digamos, los ritos religiosos que se utilizan, como también, digamos, la tendencia a escuchar de fondo, eh, digamos que puede ir en extinción. ¿Es una música que va en extinción o va simplemente reservada a momentos puntuales? O tampoco es una música que tiene que tener, que sea, ¿no es cierto?, lo suficiente atractiva como para que se toquen en eventos, en otros eventos que no tengan que ver solamente lo sacro. Sí, se puede decir que, bueno, como usted ha dicho, algunas veces yo he escuchado en sus programas, ¿no? Que el mundo está en una decadencia, ¿no? Desde todo punto de vista. Entonces también esa decadencia hace que se pierda el enfoque en Dios. Desde hace un tiempo nos estamos enfocando solo en el hombre, ¿no? Entonces cuesta mucho que el hombre es el centro del mundo hoy en día. Entonces cuesta mucho eh, que la gente abra su corazón a escribir este tipo de música. Entonces, bueno, hay compositores como Herbo Part, compositores que son desconocidos. El problema es que también, según los cánones tradicionales, no son apropiados para el uso de la liturgia. Ahora sí, como usted dijo, para salas de concierto, para reuniones, ¿no? Para ese tipo de cosas, viene bien para escuchar música, digamos, que uno puede apreciar. Pero fuera de eso, bueno, la gente anónima está haciendo un gran trabajo de restauración del canto litúrgico. Si en las misas de las 8 de la noche, que es donde mayor proporción, 7 de la tarde, 8 de la noche, que está más destinada a la juventud, ¿no? No sé por qué, porque es la hora donde iban los más los mayores. Pero si en esas horas se reemplazara la música folclórica, que bien dijiste mantiene un ritmo y evita la concentración en la oración, ¿no es cierto? Pero a veces me siento molesto, ¿no es cierto?, cuando voy porque no puedo rezar, ¿no es cierto?, no me puedo concentrar. Es una cosa que no tiene que parar, ¿viste?, tiene que seguir, y entretiene y nos aleja, ¿no es cierto?, de la oración, porque no nos podemos concentrar frente al ritmo por más suave que sea, ¿no?, tiene un ritmo, ese ritmo nos desconcentra. ¿Por qué si se diera así, crees que ahí la juventud haría un gran abandono de la iglesia o algo por el estilo? ¿Cuál es el empecinamiento de ese tipo de música y no volver a la música sacra? Eh, a ver, se puede hablar de un proceso de deconstrucción, tanto como en la liturgia. Bueno, eso involucra la música sacra, eh, y es, digamos, un proceso de abandonar todo lo de antes, como había dicho antes, ¿no? Mencioné que hay una especie de leyenda negra que todo lo de antes del concilio es malo. Entonces, pero yo creo personalmente que si se introduce el canto gregoriano, el órgano, en las parroquias, traerá un florecimiento de la iglesia, una renovación, ¿no? Entonces, eso está difícil, al menos en estos tiempos. Hay que reconocerlo, no es un trabajo fácil. Eh,
la mayoría del clero no quiere. Yo le ofrecí a esa misma monjita religiosa con la que tuve ese tema de la guitarra, ¿no? Eh, Le ofrecí cantar ciertas canciones populares, que son, como usted dijo, del año 60, 50, 70, tradicionales chilenas, con órgano, y ella me dijo, esas son canciones de ancianas, a los jóvenes no les va a gustar. Entonces, prefieren cantar música son baladas incluso románticas, algunas. Románticas, digo, me refiero como de la radio, ¿no? De la música popular. Entonces, ese es un tema, ¿no? Una, sí, ¿sos más convocado? Es decir, dijiste que a veces te llama algún sacerdote, uno que otro. ¿Has propuesto, aparte de la monjita, que no sé si, no me recuerdo si te citó o usted la fue a visitar, pero en relación a las consultas, ya usted es una persona conocida, digamos, de alguna manera se lo convoca o es algo que uno tiene que ir y proponerle al párroco, vea párroco, quisiera, ¿no?, que por lo menos una misa del día, o solamente reservada misa tridentina, que bueno, que ya estamos hablando de una minoría. Sí, sí. Mire, los sacerdotes que celebran misa tridentina me convocan, me invitan a que les ayude, bueno, con el órgano y el canto. Eh, Ahora, en las parroquias, yo tuve la experiencia de yo ofrecerme, porque veía un órgano que estaba en desuso, ¿no? Entonces, las experiencias con respecto a eso han sido malas, entonces ahora ya no lo hago. Y lo intenté alguna vez, pero cuesta mucho, cuesta mucho. Yo, con respecto a la anécdota de la monjita, yo era el profesor de música en esa institución y bueno, sabían que era organista también, entonces como profesor tenía que asistir a las misas, pero bueno, eh, nunca me pidieron que tocara el órgano, me ofrecí y bueno, ya no resultó, ¿no? Cuesta mucho, cuesta mucho. Los que convocan generalmente, claro, son sacerdotes de misa tridentina o sacerdotes que birritualistas que celebran tanto la misa Novus Ordo y tridentina y le gusta la música sacra tradicional, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, acá tenemos un compañero que tenía un programa en TV1 que se llamaba Disenso, era el profesor Alberto Vuela, y con la señora tienen una chacra en las afueras de la ciudad de La Plata, a pocos kilómetros de Buenos Aires, 80 kilómetros más o menos de Buenos Aires. Y tenía en Atalaya, creo que era, Atalaya o otra ciudad cercana, que por supuesto era una iglesia que tenía un órgano del siglo XIX, siglo XVIII, porque eran ciudades antiguas, ya de la época virreinal. Y estaba en desuso, estaba en mal estado, faltaba arreglarlo. Bueno, la cuestión es que se hizo una colecta y se puso a pleno. Y después invitaron a la inauguración a tocar justamente música sacra, ¿no?, tridentina, llamémoslo. Y fue un éxito enorme, ¿no es cierto?, volver de vuelta a rescatar un órgano. ¿Cuántas parroquias tienen órganos que están en desuso y están prácticamente en vías de extinción? Y vemos las grandes catedrales e iglesias con esos órganos extraordinarios, ¿no es cierto?, al fondo de la iglesia o arriba de la entrada, ¿no es cierto?, donde envolvía esa música, ¿no es cierto?, y le daba una potencia infernal no por el infierno, ¿no?, sacramental increíble, de esa, ¿no?, ribombancia que tiene la música y que llena tanto el ambiente. Dentro de los lugares que has visitado, en fin, recorriendo Chile, supongo que en algún momento habrás tenido oportunidad, esos órganos, ¿ves más en desuso que en uso? ¿Los ves deteriorados? ¿Se ocupan? ¿Les interesa? ¿Es algo que ya está, es un aparato molesto que hay que sacarlo rápidamente? ¿Cómo lo percibe un organista como vos?
Sí, bueno, yo tengo la experiencia de mi profesor, mi maestro, que en paz descanse, Luis González, ¿no? Él era organero también, aparte de organista, y arreglaba órganos, los restauraba. Entonces, en Santiago hay muchas iglesias que tienen órganos en desuso y que están deteriorados. Algunos órganos después del Concilio Vaticano II fueron destruidos completamente, desarmados. Entonces también hubo un problema ahí, ¿no? Eh, los que están en uso son muy poquitos que están habilitados y de los que están habilitados no están afinados algunos. Están con algunos problemas, digamos, con algunos registros, ¿no? Algunos tubos que no funcionan. Eh, entonces, bueno, yo tengo la experiencia acá en mi ciudad que fui a la catedral y pregunté si estaba el órgano funcionando. Y el sacristán me dijo, no, los tubos están en el patio, estaban tirados en el patio los tubos. Y bueno, lo desarmaron completamente, ¿no? Entonces pasan esas cosas. Pero como digo, bueno, hay gente que tiene que ayudar a restaurar la música litúrgica. Para primero empezar a restaurar los órganos, ¿no? Hay muchos, digamos, músicos de música sacra, de órganos, ¿hay muchos? ¿O cualquier pianista puede tocar música sacra en órgano? Sí, yo personalmente considero que somos muy pocos los que nos dedicamos a esto como apostolado, ¿no? Eh, ahora, hay pianistas y yo los motivo, ¿no? Motivo a los pianistas que sientan ese llamado a la fe o ese amor por la música y que se motiven a estudiar órgano. Un pianista puede tocar órgano, la técnica no es igual, es diferente, pero fácilmente un pianista en unos pocos meses puede aprender la técnica del órgano. ¿Se les paga por tocar el órgano? Sí, pagan, a veces no, a veces no. Bueno, yo soy miembro de una comunidad, en esa comunidad, digamos, eh, no cobro, y no, porque yo soy miembro, soy fiel, entonces aprovecho cuando voy, toco, ¿no? En Santiago, en San Pío X, pero los sacerdotes que me llaman y me invitan a tocar siempre me dan algo, ¿no? Algo. Yo no voy con esa intención, pero sí, también hay un tema ahí porque, claro, antiguamente era un oficio que se pagaba, ¿no? También Claro. era un trabajo también. Sí, ahora ya prácticamente es una limosna la que se debe dar seguramente a la gorra, como hacen hoy en día, ¿no es cierto? A ver si se le puede pagar al organista. Marcelo, entiendo, perdón mi ignorancia también, ¿no? Chile es un país que ha vivido en constantes terremotos, ¿no es cierto? Entonces seguramente pocas iglesias antiguas, ¿no? Virreinales, supongo, se mantengan en pie. Tal vez mi ignorancia dice que no, que hay muchas. ¿Cuáles son las que dirías son las más parroquias, iglesias, catedrales más emblemáticas que aún hoy el órgano es el factor de, digamos, encuentro y de atracción, digamos, religiosa? Sí, yo considero en Santiago, eh, tengo, por ejemplo, la iglesia de San Francisco que se encuentra en la Alameda, a la altura de la Universidad de Chile, Santa Lucía, tiene un órgano maravilloso, maravilloso, eh, que restauró, claro, restauró mi profesor Luis González. Eh, Hay otra iglesia que está de la Compañía de Jesús, de San Ignacio, que tiene un órgano eh, espectacular, que tiene también un buen organista que toca. Y en Valparaíso hay un órgano que es muy interesante, un órgano que es de la Congregación de los Sagrados Corazones, que es un órgano maravilloso, está un poco desafinado, pero bueno, no lo tocan, solamente dan conciertos en él de vez en cuando. Y hay iglesias protestantes que tienen su órgano funcionando, que son buenos instrumentos. Por ejemplo, en Santiago, la iglesia luterana que está en Lota, en Providencia, hay un órgano bastante bueno.
en Valparaíso también, en una iglesia anglicana que está en un cerro también. Y hay, aparte de todo eso, en la Catedral de Santiago están los órganos funcionando. Hay algunos. Hay uno que es grande, bueno, hay una anécdota bastante interesante con respecto a nuestra cultura hispánica, ¿no? Eh, bueno, después, digamos, de la independencia, pero en 1825 ese órgano, el más grande de la catedral, lo trajo Monseñor Valdivieso. Antes se tocaba con violines y había una orquesta que acompañaba la misa, y cuando llegó este órgano tuvieron que contratar a un organista y tuvieron que despedir a los músicos y hubo todo un problema, ¿no? Eh, Muy interesante anécdota acá en Santiago, ¿no? De esa época. ¿Un organista puede tocar en cualquiera de esas iglesias o cada una es fiel a su rito? Eh, si está el organista, digamos, contratado o hay alguien que tiene un apostolado fijo, es difícil que llegue cualquiera, ¿no? Generalmente pasa que inclusive, eh, el órgano puede estar funcionando, pero el sacerdote prefiere la guitarra, Claro, porque, bueno, por, por eso mismo de que según ellos es más entretenido, ¿no? claro. Entonces cuesta, de todas formas cuesta. ¿Se ha hecho experiencia así con juventudes como para decir, bueno, sorpresa, ahora la guitarra no está, vamos a tener un organista que va a tocar, ¿no es cierto?, música sacra. Sí, El impacto, sí, ¿cómo fue? ¿Los chicos les gustó, no les gustó? Porque ya hoy vamos más sí. a ver si les gusta a los chicos o no les gusta a los chicos, sino si halaga a Dios o no, ¿no es cierto? Ya. A ver, claro, claro. Hay un sacerdote de Talca, de mi ciudad, que me ha invitado a que toque el órgano, como a dar una catequesis, claro, sobre el órgano, la música sacra. Algo muy cortito, pero les di un concierto de órgano, eh, en el salón parroquial. Esto fue, digamos, llevé mi órgano y los jóvenes quedaron muy contentos. Después el sacerdote me invitó a que tocara en la misa y sintieron algo especial los jóvenes. Sintieron de verdad que no conocían el órgano. Es un instrumento muy desconocido en la actualidad en el pueblo católico, ¿no? Es muy desconocido y que a la gente cuando lo escucha le gusta mucho. Sí. ¿Por qué crees que la Iglesia elimina, más allá del concilio y de la adaptación, por qué elimina la música sacra y se involucra en la música folclórica o mundana? Hay dos razones principales. Eh, bueno, por ejemplo, en el Sacrosanctum Concilium se habla de promover la música tradicional del pueblo, tanto en las escuelas como en las acciones sagradas, y también del uso de otros instrumentos, con libertad, ¿no? Con una libertad tal que dependía del ordinario del lugar, o sea, del obispo, ¿no? Entonces, por eso que entró la guitarra, pero sí también, sin embargo, en otro artículo del concilio, de este documento, habla de que se tenga en gran estima en la Iglesia Latina el órgano de tubos como instrumento de música tradicional. Eh, entonces, se abandonó de alguna forma. En Roma, claro, se toca, ¿no? En el Vaticano se toca. Y en Europa en varios lugares también, pero la introducción de la guitarra, ya es algo generalizado, ¿no? En Europa yo he visto, especialmente porque las iglesias son más un tránsito de turismo, ¿no es cierto? Sí, Donde ya prácticamente las misas son como rituales que se hacen replegados en cada uno de los altares, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Vaticano, ¿no? O otras iglesias tan importantes que tiene en Roma o en Alemania o en España, ¿no? Entonces se ve que Europa es más un tránsito de turístico que un... Y ponen esa música ya, música de parlante, ¿no es cierto?, de fondo, donde el turista, bueno, de alguna manera se supone que se compenetra porque la música de fondo tiene cierta sacralidad.
pero bueno, pero no hay un organista, ¿no?, que de repente impacte a la audiencia fuera de un concierto común. ¿Se hacen muchos conciertos de música gregoriana en Chile? Bueno, Conciertos, se ¿no? hacen pocos. Mi profesor de órgano, Luis González, le gustaba mucho promover este tipo de música sacra, no sé, bueno, también el gregoriano, pero por ejemplo, en los conciertos que hacíamos, yo de repente toqué con él algunas veces y eh, se cantaba, se cantaba como en la antigüedad una práctica llamada alternatim, Ujú. que consiste, por ejemplo, en cantar el Gloria en Excelsis Deo, luego en gregoriano, y luego un versillo de órgano, Sí. para órgano, una composición cortita para órgano, luego la parte de Terra Pax Hominibus Bone Voluntatis, y luego otro versillo. Y es una práctica que se hacía hasta, bueno, la reforma de San Pío X. Las misas duraban como 2 horas y media, Sí. pero fuera de eso, eh, se toca muy poco, muy poco. Cuesta. Los ambientes académicos he mirado como algo, algunos sí, evidentemente lo valoran, ¿no? Pero he visto como algo incluso hasta ridículo, ¿no? Claro. Eh, sí, Bueno, lo vemos de lo que era la misa antes a la misa de hoy, ¿no? sí, Uno tenía casi horas, ¿viste?, que no debería consumir nada para poder comulgar. Después el ritual católico era muy, muy penetrante, duraban casi 2 horas las misas, la gente se vestía bien, ¿no es cierto? Era así es. un evento importante, especialmente porque uno iba a rendirle culto a nuestro Señor Jesucristo, entonces uno tenía que ponerse las mejores galas de alguna manera. En Estados Unidos me acuerdo una vez que visité un lugar protestante, que era un barrio de negros, y uno veía llegar los autos con las negras, y los negros perfectamente vestidos, ¿no es cierto?, con sombrero, con gasas, con, ¿viste?, trajes discretos, ¿no es cierto?, nada ajustado, los hombres también, ¿viste?, bien vestidos, por supuesto estilo de colores, etcétera, que suelen ponerse, pero bueno, pero eran elegantes, hasta en las cosas estoy diciendo las más, y estoy hablando de casi 20 años atrás, no estoy hablando de mucho más. Sin embargo, ¿no es cierto?, esto fue cambiando y hoy van en ojotas, ¿no es cierto?, en trajes ajustados, las minas en polera, qué sé yo. Es como que todo es aceptable, ¿no? También vemos, ¿no es cierto?, los sacerdotes adaptados rápidamente. Y si alguien pega el grito en el cielo y dice, no, acá hay que venir bien vestido, ahora las mujeres tienen que venir ¿no es cierto?, como la tridentina en pollera y con velo en la cabeza, ¿no?, y sin escote. Es decir, todas esas cosas que hoy ya cualquiera parte de la comunidad en la mano. ¿Qué te merece en ese aspecto? Es un comentario así como para ir cerrando y después mostrando un poco de tu trabajo. Sí, bueno, en general es en parte la desacralización de la liturgia, la secularización del clero y en cierta forma la perplejidad de los fieles y la confusión que hay, ¿no? Que todo se permite también, ¿no? No hay un orden. Eh, Puedo contar una anécdota con respecto a la música de mi profesor, que en paz descanse, que él trabajó en España en un seminario enseñando órgano. Y un sacerdote le dijo, bueno, que no quería que le enseñara más órgano ni gregoriano a los seminaristas, porque, bueno, le dijo, eso ya está pasado de moda. Y bueno, después mi profesor, claro, le citó a los papas, a San Pío X, a Pío XI, Pío XII, le dijo, basta ya de píos, el hombre, ¿no? Y le citó el Concilio Vaticano II, los documentos que dice, los artículos que dice que el gregoriano es el canto de la iglesia y todo eso. Y el sacerdote le dijo, el Concilio Vaticano II ya está superado, le dijo.
O sea que, claro, después del concilio, evidentemente, eso lo ven como algo superado incluso, ¿no? Esa apertura. Entonces, ha contribuido en cierta forma a la ruina, ¿no? De muchos aspectos sacramentales, de los sacramentos, perdón. Entonces, la comunión en la mano, es lo más sagrado, ¿no? Un aspecto que deberíamos temblar, ¿no? Cuando vamos a comulgar. La confesión ya es una meramente terapia psicológica y etcétera. Podemos hablar de muchas cosas. Entonces, eso ha afectado. La música litúrgica tiene que ocupar un lugar en la iglesia como una especie de cortina, que no sea, digamos, no tenga el protagonismo tal que tiene la liturgia, pero que dé gloria a Dios y eleve el espíritu de los fieles. ¿Sí? Increíble, sí, es lo que debería ser. Marcelo, te agradezco muchísimo. ¿Tenés algún sitio web en el cual emitís tus trabajos? Veo que algunos en YouTube subidos. ¿Es alguna plataforma especial? ¿Tu sitio lo personal? ¿Es institucional? Sí, mire, yo tengo un Instagram que se llama Marcelo Pianist, tal cual, Marcelo Pianist, y una página de YouTube, o sea, un canal bien modesto, ¿no? Que tengo algunos trabajos que he subido. Marcelo Bravo Pianista, si no me equivoco, y la verdad que se me olvidan un poco los nombres. Sí. Pero en Instagram subo siempre ciertas cosas, ciertos trabajos. Marcelo Pianist, en Instagram. Y bueno, y debes tener muchos seguidores entonces, porque Instagram tiende a mover bastante en tramos cortos, ¿no? De videos. Sí, bueno, tengo algunos seguidores, no son muchos, pero sí es mucha gente de música tradicional, ¿no? Mucha gente de misa tridentina me sigue, sacerdotes, gente que no conozco personalmente, de Europa también, algunos músicos que hay director de orquesta, pianista de Alemania, hay gente que me sigue. Reconozco que no tengo tantos, pero sí, me sigue gente, me sigue. Bueno, no sos pop, por eso uno no tiene tanta llegada como nosotros, ¿no? Que tocamos estos temas que tendríamos más seguidores y haríamos pavadas como hace todo el resto, pero bueno, es el sacrificio y la dedicación que uno tiene. Marcelo, muchísimas gracias por esta entrevista, fue muy valiosa porque levanta el espíritu a todos los organistas que hay, que he conocido varios acá en Argentina y que han ofrecido sus servicios en diferentes parroquias y bueno, y la verdad que son buenos también. Así que todo mi agradecimiento por esta entrevista, espero que, bueno, que mucha gente lo vea y que seguramente convoquen tu talento para presionar en las parroquias, iglesias, para que esta actividad tenga mayor auge, ¿no? Y no esta decadencia que vivimos. Así que te agradezco enormemente. Muchas gracias, don Juan Manuel, agradecido completamente. Gracias. A todos ustedes, bueno, brillante esta entrevista. Primero porque nos permite entender, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando en relación a la música sacra y cómo esto va desapareciendo. Tal vez los tiempos, el entorno, el relativismo, todo lo que vivimos, viste, que nos sumerge en un materialismo y que estamos abandonando la parte espiritual. Y yo creo que la música, si uno abandona esa música espiritual, también, viste, nos sumerge en el mundo material, ¿no es cierto?, que es lo que nos pasa cuando vamos a misa, y que tenemos, ¿no es cierto?, esta permanente música que a veces no nos permite concentrar en la espiritualidad. Pero bueno, tal vez son los tiempos modernos, que la decadencia mundial en todo aspecto nos empuja a cada vez alejarnos más de Dios. Hay más obstáculos, ¿no es cierto?, que nos permiten más elementos que son obstáculos para una conexión divina. Y al mismo tiempo me ponía a pensar todo este tema ¿no es cierto?, del barbijo, la comunión en la mano, ¿no es cierto? Qué analogía tonta. Bueno, pero forma parte de
una creencia, uno cree que entonces con el barbijo uno se evita contagios, etcétera, etcétera. Y en el tema de la comunión en la mano, que durante el periodo de la cuarentena que hemos vivido, estaba prohibido dar comunión en la mano, inclusive cerraron seminarios acá en la Argentina, como el de San Rafael en Mendoza, y viste tantas misas donde los párrocos sacerdotes no permiten la comunión en la mano, la comunión en la boca, pero no lo entiendo, porque la misma comunión que se le dan de la mano a la boca tendría menos riesgo que de la mano del sacerdote a la mano del que lo va a consumir, la va a consumir en la boca, es decir, se ahorraría un paso de contagio. Sin embargo, creen que no va a haber contagio porque se lo está dando de la mano en la mano. Entonces, es tan aberrante todo esto que nosotros estamos viendo, que me pasó, que fui, me puse de rodillas, recibí la comunidad y me dice, no, estamos en cuarentena, se da en la mano. Y dice, padre, ¿qué diferencia tiene que me la den en la mano o me la den en la boca? Si igual el tránsito es exactamente el mismo, con la diferencia de que comete un sacrilegio, ¿no es cierto? Primero por las partículas que implica la hostia, el cuerpo de Cristo, que uno lo está manoseando, especialmente después de que dio dinero, se metió en los bolsillos, tocó todo, es decir, ¿dónde está la sacralidad, la limpieza de manos para poder tomar el cuerpo de Cristo y llevarlo ¿no es cierto?, a la boca? Entonces, es todo tan aberrante como es aberrante la cuarentena, el barbijo, todo esto que hemos vivido nos ha acostumbrado a esto otro. Y aunque es un sacrilegio, es una violación, ¿no es cierto?, a la sacralidad, bueno, la gente está tonta y lo observa. Así que bueno, nada es raro en nuestra iglesia, nada es raro en el mundo sacerdotal, nada es raro en la feligresía, y estamos en un tiempo de decadencia absoluta donde lo aberrante pasó a ser una naturalidad cotidiana. Así que no nos debe sorprender. La música también, cada tanto sería bueno tener música sacra porque nos ayuda en la conexión con Dios, nos nutre espiritualmente, nos llena. Y efectivamente, bueno, la modernidad quiere que eso no ocurra y cada vez estemos más distantes de Dios y cada vez manoseemos más el cuerpo de Cristo y cada vez, consumamos inoculaciones experimentales que tienen células de fetos abortados. O sea que ya todo vale. Simplemente la coherencia, la lógica, la seriedad es la única que nos va, la racionalidad en el aspecto coherente nos va a permitir poder distinguir el bien del mal, cosa que hoy cada vez es más difícil. Espero que la música nos nutra, como bien Marcelo Bravo nos ha colaborado en este programa, así que les agradezco a todos por habernos seguido, espero que lo escuchen y entren en su sitio web, que lo van a encontrar debajo de este programa. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.